Hi, welcome everyone to our Cafecito Cultural. Welcome to our Culture and Diversity Conversational panel of this professional learning community group. I'm Rosa Bell, founder of this wonderful group of professionals that work together to bring culture and value diversity to our classes. Today, in our Cafecito Cultural, we are pleased to have Dr. Luis Javier Pentón Herrera. Hola, doctor Herrera, ¿cómo está usted? I'm doing well, estoy muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Luis Javier served as the 38th president of Maryland TESOL in 2018-2019. He currently serves as an assistant professor at the University of Warsaw and as a coordinator of the graduate TESOL certificate at the George Washington University. In addition, he served as the Social Responsibility Intersection, SRIS, past co-chair 2022-2023 at TESOL International Association. Dr. Pentón Herrera's current research projects include exploring the language and literacy experience of adolescents and adult Indigenous students from Latin America, exploring adolescents and adult students with limited or interrupted formal education, SLIFE, social emotional learning, SEL, emotions and well-being in language and literacy education, and autoethnography and storytelling. His lately books include Critical Storytelling, Multilingual Immigrants in the United States with Ethan Trin, Bill Sense 2021, Social Learning in English Language Classroom, Fostering Growth, Self-Care, and Independence with Hilda Martinez Alba, TESOL Press 2021, the Maryland TESOL Handbook for Educators of English Learning with with Drew Fagan and Sherry Lyons, Maryland TESOL 2021, and English and Students with Limited Interrupt Formal Education, Global Perspectives on Teachers' Preparation and Classroom Practices, 2022 Springer. Dr. Pentón Herrera, this is an amazing biography that I just have here to introduce you. I'm so proud to have you here today. Welcome one more time. And let me ask you one question, please. Can you please tell us a little bit about who diasporic indigenous communities from Latin America and the United States are, and why we use the term diasporic indigenous community? Thank you very much again for the invitation. Thank you so much, everyone, for joining us today. Well, Rosa, let me share with you the term diasporic indigenous students. This is a fairly new term that we're using. And when I say we're talking about the very few researchers, teachers, explore who focus on indigenous students from Latin America here in the United States. And we have gone through different terms. For example, or we used to use Hispanic indigenous students because of the Spanish speaking, right? So we would say Hispanic. But then there's some controversial, that was controversial. There was some controversy because, after that we say Latin, Latina, Latinx, indigenous students. But the problem is that some organizations, indigenous organizations, were saying that the terms Hispanic and Latino were imposed on indigenous communities. Indigenous communities did not choose to be Spanish speakers. It goes back to colonization. So the terms Hispanic and Latino, Latinx, were erasing their indigenous culture, their indigenous language, their indigenous identities. That was a conversation that was happening, and there's still a lot of work being done on this concept of Latin, what is to be Latino, and if indigenous communities identify or not as Latino. There's a big conversation happening. I came together with some scholars from Mexico, from Guatemala, and myself included, and it was 5 of us. We started writing a book chapter that should be coming out next year, and we were talking because there are some tensions, some debates, and we realized that indigenous students also something that we have to remember, because sometimes we think about the Latino
in the indigenous communities, but we forget that there are many indigenous communities from Mexico that what is today the United States that used Mexico, and the border kind of crossed them, right? So they still identify as Latinos, but they're Americans born and raised in the United States today. So we were how difficult it is to identify, okay, are you indigenous from Latin America? Are you indigenous Latino? Like all of these things. So we just realized, just say indigenous communities from diasporic, from the diaspora, then that includes everyone. Also, there is an issue here when we talk about students from the Americas, from Latin America, for example, and when we say indigenous students from the Americas, are we talking about North American population, for example, like Native Americans? But Native Americans, if we think about Guatemala, Mexico, that's still the Americas. So they're still Native Americans. So, it's very complex. So we just coined this term of indigenous students, that's indigenous students, to specifically talk about indigenous students from what is known today as Latin America, from Mexico all the way down. But it's a fairly new term. And again, we use it to identify students who have roots, are originally from what is known in America, or have roots in those parts of the world. Perhaps their family were from there, even though they were born in the United States. But yes, it's a fair term. And I hope I answered your question, Rosa. I didn't go on a tangent, I hope. No, sí, sí, está bien la explicación, muy bien, y gracias por explicarnos eso, porque yo estaba siempre pensando, ¿por qué diáspora de los indígenas, de la comunidad indígena? Voy a estar Es que es cambiando un inglés y tema, español, ¿no? Aquí sí, hablamos español, así cuando lo ven en YouTube les sale captions. Pero sí, porque es un tema, es un tema tan amplio que no quiero que se me vaya la palabra, que no la sepa decir en inglés o se me olvide. Y en español me siento cómoda, creo que tú también. Ustedes saben que, no sé si sepan, Luis Javier es de Cuba sí. y cubano. Vives, ¿a dónde estás, Luis Javier? En Polonia, ¿verdad? En Polonia, en En Varsovia. Polonia y estudiando sobre la diáspora de los indígenas en Latinoamérica. O sea, estás por todos lados, Javier, por Sí, todos sí, lados. El estudio es es que grande. un dato interesante, Rosa, mío, que bueno, tú sabes que en Latinoamérica todos estamos, en Cuba hay una frase que dice que el que no tiene de Congo tiene de Carabalí, y entonces que tenemos de todo un poco. Exacto. Entonces es interesante que también estaba estudiando y aprendiendo más de los estudiantes míos indígenas, y que tengo en mi árbol genealógico, tengo también familias indígenas de Cuba, que son los taínos. Entonces también estoy aprendiendo, ya se ha vuelto personal porque empezó por mis estudiantes, pero bueno, también quiero aprender más de la cultura indígena latinoamericana, porque es que, Rosa, sabemos que esa cultura a veces se da como por perdida, o que ya no hay Sí. culturas indígenas en Latinoamérica, pero no, no es así, están muy, muy vivas. Entonces, ¿cómo tú aprendiste acerca de estas comunidades, de la diáspora en estas comunidades indígenas? Bueno, te cuento, mira, y este cuento siempre cuando lo hago, yo llamo a Diego para proteger la identidad y todo, ¿no? Pero bueno, es el Sí, nombre que le he puesto, Diego. Y ok. entonces yo, como sabes, soy maestro de español, pero también maestro de un segundo idioma. Y en este específico cuento que te voy a hacer, yo estaba dando clases de inglés como segundo idioma a recién llegados. Ahí empiezas con lo básico, colores, día de la semana, Ujú. lo básico. Nivel Y uno. entonces estaba enseñando el verbo estar, que en inglés to be, I am, you are, así. Y Ujú. entonces ya llevaba varias veces a mis estudiantes explicándole eso, y siempre habían que no entendían. Yo decía, pero oye, si le estoy dando la información en inglés, pero en español, tú sabes, I am, yo soy, yo estoy, Ujú. ahí posible, porque todos supuestamente en mi mente eran latinos, eran hablantes, hispanohablantes. Y entonces había este estudiante específicamente que lo vamos a decirle Diego, y Diego no entendía y no entendía.
Y yo decía, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya me estaba dudando yo como maestro, ¿no? Porque uno trata a lo mejor, pero cuando los estudiantes no entienden, uno ya se empieza a dudar. Y entonces les di trabajo de equipo a mis estudiantes, al resto de la clase, y me senté al lado de Diego. Mi hijo, ya te he explicado esto 3 veces, que no estás entendiendo, que no te estoy diciendo bien, es porque esto no tiene sentido para ti. A ver, explícame. Viene y me dice, Mr. Pentón, yo no hablo español como primer idioma, estoy aprendiendo español. Y entonces ahí me di cuenta que tenía un acento y estoy inglés como tercer idioma. Yo me quedé así, yo le dije, Diego, mijo, ¿tú no eres de Guatemala? Sí, sí, mister. Y yo, pero entonces, ¿cómo que no sabes español? Y entonces, no, yo soy Chil de Guatemala. Y yo, ¿cómo que Chil? Y Sí, dice, sí, Chile es un grupo indígena, tenemos nuestra cultura, idioma, y Rosa, ahí el piso se me hizo agua, se me cayó el piso y yo, espérate, sí, porque todo lo que sí, yo pensaba, sabía, tú sabes, porque en Cuba, desde toda mi educación, siempre se enseñó los indígenas en el pasado, y en el pasado, los indígenas eran, la cultura indígena exacto. era, Era. Ok, ujú. el idioma indígena era. Y entonces yo pensé, Latinoamérica es todo español. Y me quedé, y yo incluso escribí un artículo 2019, 2020, algo así, que si están interesados, con gusto se los comparto más adelante. Y entonces ahí yo hablo de mi experiencia con Diego y cómo transformó completo, porque es que ahí me sentí incluso hasta culpable de que yo como maestro les estaba poniendo dificultades, más barreras, porque yo no sabía de ellos, de la cultura indígena, de los idiomas indígenas, y entonces yo pensando que ellos aprendían con el español, quizás haciendo la cosa más complicada, no sé, me sentí muy, muy culpable, también un poco de mi ignorancia, porque no sabía esa información, y entonces ahí me decidí, esto no se puede quedar así, esto hay que darle más visibilidad a los estudiantes indígenas, a la comunidad indígena, a los idiomas indígenas, porque no es un estudiante, no, es una comunidad completa. Entonces, poco a Correcto. poco, los estudiantes cuando ya se dieron cuenta que podían venir y hablar conmigo, muchos empezaron a decir, no, yo también soy maya, yo también, yo también. Y cuando pensé que tenía uno, tenía varios. Y Mira eso qué les belleza. llena. Mira Sí, qué belleza por un estudiante cómo salió este proyecto tuyo, ¿verdad? Y así mismo me pasó escuchando y viendo todas las redes de afrolatinos, de esto. Y yo digo, pero es que esto es cultura que se está perdiendo en el salón y la cual debemos de rescatar porque si, ok, tú estabas enseñando el lenguaje, pero no estabas introduciendo la cultura en el lenguaje. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta cuando el estudiante dice, perdón, profesor, permiso, yo soy de tal grupo o yo soy, entonces ellos tienen que verse identificados en la clase para que entonces se enamoren del lenguaje y continúen, ¿verdad? Y inviten a sus amigos y todo, y empiezan las clases a seguir creciendo, porque no es solamente porque introduciste en ese momento algo de los indígenas, sino de que estamos viendo de que, por lo menos, hablando de los indígenas, es como tú dices, nos hablan del pasado, nos hablan del pasado. Ellos no terminaron allí, ellos tuvieron descendientes que están alrededor de nosotros y no nos estamos dando cuenta porque las razas se están mezclando tanto y si no empiezan en casa a crearles ese feeling, ese orgullo de su cultura, se les pierde al niño, ¿verdad? Entre otras influencias que ya están casi como que, digamos, creo yo, ganando un terreno, pero que ahora nosotros nos juntamos y vamos a explorar más y abrir más el campo de la cultura. Yo tengo aquí a Claudia. Claudia, bienvenida. Ella hizo un comentario y déjame decirte, hay que felicitar a Claudia. Claudia Elliot, tú ganaste el premio S-Code, ¿es verdad? Puedes quitar abrir el micrófono, Claudia. Bueno, se quedó algo aquí, pero déjame ver. que parece que tiene un Tiene un problema. problema con el audio. Ok, voy a leer por ella. Aquí Claudia puso que, dame un segundo, ahora yo no puedo ni leer.
¿Ven el chat? Sí. Un segundo. ¿Qué ves ahí en el chat de ella? Porque ahora a mí no me sale el chat. Ahora lo que veo aquí dice, los conocimientos y tradiciones de la cultura indígena americana es tan rica y poderosa. Y sí que lo es, sí que lo Exacto, es. y sí que lo es. ¿Alguien tiene algún comentario antes de salir adelante? Pues felicidades, Claudia, de todo corazón te felicitamos, muy bien merecido ese premio y estamos bien orgullosos también de que estés aquí hoy hablando con nosotros de cultura de la diáspora indígena. Pero me Okay. parece que lo que dice Luis Javier sobre cómo hablamos de los indígenas, como eran en el pasado, me parece que Correcto. solamente eso es trascendental en nuestras clases, porque el hecho de que estemos hablando en el presente los hacen, o sea, la visibilidad que tenemos que dar en nuestras clases. Yo enseño español, pero en los últimos años mis clases se centran en temas culturales, porque pues realmente es eso, ¿cierto? Es el tema de que nosotros, yo personalmente como colombiana, como hispana, pienso que es como mi deber. Pero solamente ese comentario, Luis Javier, me parece que ha sido tremendo. O sea, el concepto de cómo el tiempo que usamos para hablar de las comunidades indígenas y cuando estamos hablando del tiempo pasado. Y otra cosa es lo que nosotros podemos aprender de ellos, ¿no? Las tradiciones, todo el tema me parece increíble, fantástico. Mil gracias por esta conversación, me estoy aprendiendo una cantidad. Y con todo lo que falta. Ok, Claudia, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y Luis Javier, sí, diga, cómo no, perfecto. Sí. Luis Javier, ¿dónde fue que te encontraste con Diego? Fue en el estado de Maryland. Yo estaba en clase como profesor de lo que le dicen high school, que es la preparatoria, quizás en otros países latinoamericanos le dicen, ¿no? Que es de 9 a 12 grados. Y yo clase de 9 grados, noveno grado, en esa escuela como profesor maestro de inglés como segundo idioma. Maryland tiene una población bastante rica de estudiantes mayas, específicamente de Guatemala, y tienen una cultura muy, muy viva. Lo puedes ver en los lo puedes ver incluso cuando sales a algunas regiones de Maryland, donde está la población indígena maya viva, puedes ver incluso hasta murales y cosas así. Es que la cultura vive, la cultura está presente en muchas manifestaciones. Lo puedes escuchar con tiendas latinas y tienen una población grande, escuchas automáticamente el idioma. Son cosas así que tú dices, wow, está vivo y también en Maryland hay varios grupos. Sí. Y hay muchos de El Salvador en Maryland y también en Virginia. Sí, sí, Bernard, sí. Y mira, ahora que me mencionas esto, mira qué interesante. Cuando los estudiantes mayas ya empezaron a compartir más cultura en las clases, porque es que, ¿qué es lo que yo hacía? Yo introducía cultura, pero la cultura latina, lo que se piensa que es la cultura latina, esta sensación, ¿verdad? Pero entonces cuando mis estudiantes mayas empezaron a compartir más de su cultura, que por ejemplo el baile del rey quiché, el esto, el otro, ellos me traían. Entonces los estudiantes de Honduras y El Salvador, ellos entonces también querían hablar de las culturas indígenas de sus países y decían, no, aquí nosotros tenemos en nuestros países grupos indígenas y culturas indígenas y querían compartir también de las culturas indígenas, pero anteriormente no hacían eso. Que también es eso, los estudiantes de El Salvador, de Honduras, que a veces quizás no quieren, y yo creo que es quizás general en la cultura latina, que muchos quizás identificarse con la cultura indígena, cuando se le da un espacio de seguridad, de que aquí puedes compartirlo y nadie te va a hacer daño por como persona indígena, entonces se abre más la oportunidad que todo el mundo comparta. Pero sí, hay muchas personas de El Salvador, muchas personas de Honduras, personas de Guatemala, en lo que es Maryland, Virginia y Washington, D.C., en esa zona. Sí. Imagínate, Luis, que estoy tratando de sacar un viaje a Latinoamérica, comenzando por mi país, Panamá,
en el cual va a ir incluido también que aprendamos de la cultura indígena en Panamá. Yo traje 2 representantes de la cultura indígena en el mes de noviembre del 2021 y una de ellas es más famosa allá en, no voy a decir Arabia, se me olvidó el país, pero no en Panamá, allá, porque allá le están dando más valor. Como no es Arabia, espérame, ya se me olvidó el nombre, Arabia pero Saudita, no, ella, Dubai, I'm sorry, Dubai, no sé Dubái. por qué se me pegó el nombre de Arabia. En Dubai, ella es diseñadora de moda de los trajes de los indígenas en Panamá, pero en Dubai. Entonces, tiene que ir hasta allá para que se le dé el valor a la cultura indígena. En Panamá ya está un poquito, se está haciendo el cambio y eso, pero tú te imaginas que nosotros incorporemos también la cultura indígena en nuestras clases de español, no como un pasado, sino como un presente y un futuro, porque ellos son seres humanos que viven, que vienen de sus tradiciones, igual como hablamos de la cultura afrodescendiente, de los afrodescendientes, también por eso tú estás aquí hoy, porque como esto se trata de cultura y diversidad, teníamos que traer a Luis Javier Pentón Herrera para que nos iluminara con lo que es la cultura indígena en este momento. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque yo tengo una que está muy buena, ¿no? Ok, so, ¿qué piensas que los maestros y los profesionales en la escuela debieran saber acerca de sus estudiantes y las familias indígenas? ¿Cómo nosotros podemos ayudar con todo esto? Rosa, gracias por esa pregunta. Esa pregunta está un poquito cargada. Vamos a ver cómo te la puedo dividir. Lo primero que los maestros tienen que saber que, que yo he hecho es un proceso largo, ¿verdad? Pero tenemos que conocer la historia. Y yo déjame comentarte que tengo una amiga que la quiero mucho, la tengo mucho aprecio, maestra de español. Y una vez me dijo, pero Luis, ¿cuál es el problema con esto de tú que querer dar visibilidad a las personas no sé qué más? Ya, todo el mundo es latino y ya. Yo le dije, no, es que hay que saber la historia, porque la historia afecta al presente. Aunque pensé que no, la historia, los eventos que pasaron afectan el presente. Y te voy a decir por qué, Correcto, correcto. especialmente desde el punto de vista de los estudiantes indígenas, ¿no? Que es más o menos lo que estamos hablando, pero bueno, de la cultura en general. En Latinoamérica, históricamente, hemos marginalizado grupos, sean de europeos, descendientes de europeos. Lo vemos con los afrodescendientes, lo vemos con los indígenas. Y entonces esa invisibilidad, que es invisible, darle como hacer desaparecer, ¿no? De los libros, como sea utilizar verbos en pasado, decir que ya no existen. Lo mismo es las mezclas, y entonces si estás un poquito más claro de la piel, ya tú no eres afrodescendiente, ya tú no eres indígena. Todo afecta el presente y afecta las culturas, la persistencia de la cultura, la vivencia de los idiomas y demás. Entonces los maestros tienen que saber que la cultura latina no es nada más hablar español. La cultura latina es súper diversa, y también cuando sepan un poco de la cultura de lo que es la historia de Latinoamérica, se dan cuenta que lo que pasó hace 100 años, por ejemplo, sigue pasando hoy en día. Mira, yo enfoco más en lo que es los indígenas de Guatemala y de Ecuador. Entonces, sé un poquito de los demás países, pero bueno, ese es mi enfoque general, ¿no? Entonces, de Guatemala, eh, hace 30, 40 años, no hace mucho, menos de 40 años, en los 30, 30 y pico de años, un genocidio inmenso de personas mayas. Que hubo en Guatemala, había un dictador y él quería eliminar completamente todo lo que eran los grupos indígenas de Guatemala. Y el genocidio fue tan grande que en algún momento de la historia, cada persona indígena había perdido a un miembro de su familia o conocía a alguien que había perdido a un miembro de su familia en ese genocidio. Cuando tú vas a Guatemala, puedes ver en Wow. los murales, y eso es escultural, pero también es histórico. En los murales, en los artes, puedes ver el dolor
de las generaciones que están sufriendo todavía hoy en día ese genocidio. Con ese genocidio, como sabemos, históricamente, eso también marginaliza a grupos indígenas, marginaliza a los grupos lingüísticos, la cultura indígena, todo lo pone como segunda, ¿sabe? Personas como de la segunda, segunda clase, como que valen menos. Entonces, eso es lo que está pasando en Guatemala, en Latinoamérica, pero en Guatemala específicamente hoy en día. Las personas indígenas, las comunidades indígenas reciben educación formal que es menos calificada, menos competente que los latinos que hablan español. Siempre ha sido así, continúa siendo así. Hoy en día quizás no hay un genocidio como tal, pero siguen dando semanalmente a personas indígenas que están protegiendo sus tierras porque el gobierno les quiere quitar las tierras, les quiere quitar sus propiedades. Entonces, las personas indígenas siguen siendo matadas semanalmente. Entonces, todo esto son traumas, son vivencias que las familias indígenas ellos para Estados Unidos. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, este ciclo, desgraciadamente, este ciclo de marginación, de discriminación, vuelve a ocurrir dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos, que lo he visto yo en mis clases. Sí. La famosa palabra indio, que esa palabra, Rosa, sabemos que va más allá de decir indio. Eso tiene Sí, significado histórico muy cargado. Es decirle exactamente. a alguien indio, es decirle bruto, decirle maleducado, decirle lo más malo que tú puedas decirle, ¿entiendes? Correcto. Eso existe. Entonces los maestros, cuando yo les daba un poquito de entrenamiento a los maestros, especialmente de español, yo decía, si ustedes escuchan esa palabra, están habiendo incidentes racistas en sus clases, necesitan saber eso. No porque todos sean hispanos o de Latinoamérica, eso no quiere decir discriminación, que no hay prejuicio, que no están marginalizando a algunos estudiantes dentro de su mismo salón. Entonces, todo eso los maestros lo tienen que tener en cuenta cuando las clases. También en las clases de español, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cuando estaba dando clases de español, elevar mucho la cultura indígena. ¿Por qué elevamos siempre la cultura latina que tiene como raíces las raíces europeas? Eh, ¿Por qué? ¿Por No, qué? exacto, exacto. Es un Todas a la error. misma vez. Es un Sí, error. es un Entonces los error maestros tienen completo. que saber eso. Exacto, entonces los términos, ¿verdad? Estos términos que llegan a ser términos usados en forma errada para ofender al ser humano, como tú mencionas, que te digan indio, es como que te digan que no eres inteligente. Y entonces, anteriormente hemos hablado del término de que te digan negro y la persona no quiere ser llamada negro, y entonces se va como tapando, ocultando la raza, la identidad de cada uno, en lo cual deberíamos estar orgullosos y enseñarle al estudiante que eso es un orgullo. Tú tienes una historia detrás de tu cultura, detrás de tu raza, y esa es la historia que el mundo tiene que empezar a conocer y que por nosotros como maestros, pues trabajar en eso para que se termine esta segregación de una forma u otra, o un poquito más suave, y que ellos tengan su oportunidad, porque los están matando allá en Guatemala. Tenemos un proyecto que va a abrir el otro año, si Dios quiere, nos permite, donde vamos a estar trabajando con los indígenas en Guatemala por medio de un proyecto que va a venir un cafecito cultural, no voy a decirlo todavía porque después me roban la idea por allí, pero viene y se va a ampliar más esto. Te hago una invitación a ti y a todos ustedes porque ahora vamos a entrar más con lo que viene con la cultura indígena, no solamente Guatemala, pero también Perú. Conocí a un descendiente de la cultura en Perú, en Reno, Nevada, hace unas 2 semanas, y lo invité para que viniera a hablar con nosotros. Así que, por favor, Luis, yo voy a contactarte porque si nos unimos todos para empezar a darle un empuje alto, tan necesario a la comunidad indígena. Sí, en lo absoluto, Rosa. Sí. Si Sí, puedo, ¿verdad? la, 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 la palabra indio y la palabra negro muchas veces se usa de término de cariño. En casa. No, no, en varios lugares.
A mi suegro le decían en su trabajo negro, perdón, indio. A mi prima, que es colombiana, le dicen negra. Y no es cosa de insulto, es de cariño. Hay excepciones, sí, hay excepciones en las que la persona te llama por cariño, pero también hay otras excepciones más grandes en lo cual lo están usando para ofender. Y es donde Sí, nosotros los maestros nos tenemos que encargar de que el término se use correctamente y que el estudiante aprenda que no es para ofender, sino la identidad de cada uno. Y hay que saber, es que hay palabras, como saben, que hay palabras en español que hay que tener mucho cuidado el uso, porque en ciertos lugares es insulto, mala palabra, y Correcto. me imagino que es lo mismo como usar indio o Sí, hay muchos términos. negro. Pero le quería preguntar al profesor, ¿conoce al profesor José Luis Higuera López? guerra. José, José Luis Higuera López. ¿Lo conoce? No, no, no creo. Él es director de los estudios mexicanos del Instituto Mexicano en Lehman College, que se localiza en el Bronx, aquí en Nueva York. Y el instituto ya tiene 10 años. Y aquí, porque tenemos muchos mexicanos viviendo y mexicanos que son nativos americanos de México y vienen con su lengua. Él ayuda a los profesores de por aquí para ayudarles a enseñar a esos niños. Oh, me encantaría estar en comunicación entonces con él Eso está bueno. para... ¿Qué Sí, instituto sí, es, Bernard? ¿Cuál es el nombre del instituto? Uh, Institute of Mexican Studies at Oh, Lehman College. ¿cómo se escribe? L-E, Lim. Lehman. Creo que lo puedo poner en el chat. sí, ponlo en el chat. Lo Sí, contactamos. sí, Esto, sí. no, eso, términos que tenemos que aprender como profesores para educar a nuestros estudiantes a que los términos sean utilizados en la mejor forma y por medio de incorporar la cultura en nuestras clases, ellos absorben esta información y pues se sabe y ellos pueden hasta corregir si se encuentran en un momento entre alguien que está usando el término en una forma errada. Y también, Rosa, es también que se está, en muchos países de Latinoamérica, se está tratando de transicionar del término indio al término indígena, porque el Ujú, término indio fue impuesto en los indígenas por Cristóbal Colón y los colores, porque pensaba que estaban en las Indias, pero ujú, eso fue un término impuesto, pero indígenas es el término que ellos se autodenominan. Yo, indígena, yo soy. Entonces, indio es un término que está fuera de como generalmente las personas indígenas, la culturas indígenas, los pueblos indígenas se autocatalogan, se autodenominan. Eso es importante saber esa diferencia. Y ujú, también te invitar, Rosa, a que como estás haciendo estos proyectos que me encanta de las culturas indígenas, por favor también chequea que en el Caribe, bueno, tú cubano, ¿no? El Caribe, ujú, hay un resurgimiento de la cultura, el Caribe es la cultura taína, primariamente, y hay un resurgimiento, especialmente en Puerto Rico, de identidad indígena, que estamos moviendo. Hay grupos ahora que están creando sus propios grupos taínos y tienen caciques, que los caciques eran en aquel entonces como los reyes, las personas, ¿no? Los jefes de los grupos indígenas taínos. Y te invito, si mandar esa información, unos grupos taínos que están
de verdad haciendo un trabajo excelente en Puerto Rico. Hay En un Puerto grupo Rico. taíno también en Nueva York. Ok, yo voy para Puerto Rico en julio. So, podría buscar e investigar Ay, allá. excelente, Rosa. Sí, ¿Sí? sí, sí. Tenemos una conferencia con AATSP en Puerto Rico en el mes de julio. Voy a estar allá, creo que cuántos son, 5 días. So, por supuesto, hay que aprovechar Sí. el momento, pero lo que haría entonces es investigar desde ahora y hacer un cafecito en Puerto Rico con miembros de este grupo. Sí, ellos siempre están haciendo videos, ellos están haciendo un trabajo muy, muy bueno en lo que es dejar saber que los taínos viven, los taínos, porque incluso en Wikipedia estaban, los taínos eran, the taínos were, y entonces han hecho un movimiento, pero bastante visible, que cambiaron. Si vas a Wikipedia, debe estar ya en presente. No Ujú. are, los taínos son. Y eso parece que una palabra, parece que no es mucho, pero es un significado muy grande. Están haciendo un trabajo muy bueno, muy bueno. Pero no tienes el nombre de ellos. Sí, te lo voy a pasar Ok, y te lo sí. mando, sí, sí. Porque yo lo que hago entonces es que empiezo a hacer toda la investigación y llego hasta la persona que está encargada y ahí montamos un tremendo cafecito. En Puerto Rico quiero hacer varios cafés. Mira, yo dije que no iba a trabajar en el verano, pero creo que me va a tocar. Es que no se puede, uno no para, uno no para. Hay tanto la cultura. Por eso es que yo estoy tan, digamos, enamorada de este proyecto, de este cafecito cultural, porque es como que no tiene fin. ¿Por qué? Porque la cultura es inmensa. Entonces no la traté de cerrar solamente en lo que es la cultura latina, el mundo entero, para que todos tengamos conocimiento de cosas que a veces yo no tenía ni idea de nada, de muchas cosas, y por medio de esto yo misma he aprendido, porque hay veces la gente piensa que yo sé, no, yo no sé, yo investigo, yo estudio, voy y comparto, ¿verdad? Como estamos haciendo ahora. Pero esto ha sido algo bellísimo. Ahí tenemos la información, se llama Lehman College Institute of Mexican Studies, con José Luis Higuera López. Ok, ya lo copié Muchas gracias, para, Bernard. Sí. para seguir. Gracias, Bernal. Y entonces, Luis, ¿qué organizaciones y recursos deberíamos tener los maestros? Y esto también incluye a los administradores, porque todavía tenemos que trabajar con ellos también para que vean y aprendan un poquito de lo que estamos haciendo en World Language, que este es un mundo lo que tenemos aquí. ¿Cómo entonces, si hay alguna organización, algún recurso para profesionales, para que vayamos y aprendemos más acerca de la comunidad indígena, de la diáspora de la comunidad indígena? Sí, gracias Rosa por la pregunta. Mira, realmente ahora mismo no hay muchas organizaciones, pero aquí les estoy poniendo en el chat box y también te las voy a decir, las pocas que hay que sí son, están muy, muy, muy activas. Eh, Aquí te la pongo de International Mayan League, que ellos están en Washington, D.C., están haciendo un fenomenal, especialmente ahora mismo estamos teniendo mucho problema, Rosa, con las interpretaciones, los intérpretes en los casos, porque no hay muchos intérpretes que hablen idiomas indígenas. Indígena, Entonces ok. piensan que él viene o ella viene de Guatemala. No, no hablan español, hablan idiomas indígenas. Ujú. Entonces, ellos están haciendo un trabajo excepcional con los intérpretes, comunidades mayas. También Cielo, comunidad indígena en liderazgo, que el nombre es Cielo, pero eso es lo que quiere decir. Ellos están en California Oh, qué y están bonito, haciendo un ok. trabajo muy, muy bueno. Ajá. Siempre, siempre tienen webinars que le dicen professional development, entrenamientos. Están muy activos, muy activos. Esta tercera comunidad, Maya, Pisán y Chim, están en Nebraska. Ujú. Es una comunidad un poquito más humilde desde el punto de vista de recursos, pero te digo que sí, Rosa, están haciendo un trabajo muy, muy bueno también, especialmente con los estudiantes, que están ayudando mucho a los estudiantes en Nebraska, que son indígenas. En Arizona están ayudando muchísimo, especialmente a los indígenas, las comunidades indígenas que están viniendo a Estados Unidos, que no tienen Ujú. dónde quedarse.
que no tienen Mm. alojamiento al llegar, Casa Alitas, muy, muy bueno. So, Y Casa si te, Alita, perdona que te sí, interrumpa. Casa Alita es un lugar donde ellos van a recibir refugio. entre otras cosas, sí, entre otras cosas. Ellos So, también casa, si tenemos sí. algo como alguna ayuda para ellos, entonces tendríamos que, para ayudarlos a ellos, alguna donación o algo, tendría que ir a Casa Alitas en Arizona. Para las comunidades indígenas, ¿de dónde? No, Cualquiera en comunidad, general, todas las en general. comunidades indígenas, pero Okay, ellos sí dan alojamiento, dan comida, pero sí, ellos también hacen muchos reportes, porque mira, para que tú veas qué interesante, hay un reporte de cuántos latinos han venido a Estados Unidos, pero no hay un reporte de cuántos indígenas de Latinoamérica han llegado a Estados Unidos. Entonces, okay, Casalitas está tratando de hacer ese reporte ellos mismos con sus propios recursos, tratando de dar más visibilidad a este grupo, grupos indígenas, ¿no? Que están llegando. Entonces, están haciendo okay, una labor excepcional también con los recursos okay, que tienen. Y último también que te quería decir aquí, Colorado, ellos están empezando, estoy muy contento con ellos, he estado trabajando con ellos, te puedo también pasar un artículo que escribí para ellos y así okay. con ¿De ellos. dónde Les son? di, ¿De dónde son? Colorín Colorín Colorado. Colorado, ellos están, aquí te voy a poner, ellos están, ellos son parte de la AFT, American Federation of Teachers, creo que Ujú. es AFT. A ver, Colorín, aquí te voy a Me Colorado. suena, sí, me suena. Sí, esa gente son realmente muchos van a por ellos para sus recursos, por sus recursos y son buenísimos. Mira, aquí te voy a poner un Okay, enlace pero ellos se perfecto. enfocan mucho en educación bilingüe, educación para estudiantes que están aprendiendo inglés. Ellos son un recurso espectacular. También tienen muchos recursos para español. Así que aquí te puse un poquito para que la página de internet, para que puedas leer un poquito de ellos, pero ellos tienen muchísimos recursos y entonces también Wow. están ahora a poner recursos, videos, artículos acerca de las poblaciones indígenas de Latinoamérica y Estados Unidos, dándole mucha visibilidad, que eso es muy bueno, porque si el American Federation of Teachers les está dando visibilidad, entonces esperemos, Rosa, Ujú. pronto muchos maestros sepan de los estudiantes indígenas. Y te comparto, les comparto toda la información porque ya ahora sí puedo ampliar el tema y hablar de esto. Durante todos estos meses estuve creando la idea de abrir una fundación para maestros para proveer recursos sobre los temas que hemos hablado en el Cafecito Cultural. De ahí es donde sale la idea del viaje a Panamá y a Latinoamérica y el Caribe para aprender más acerca de la cultura. Entonces, esta información es bien valiosa para mí porque ahora entonces yo puedo hablar y ampliar más de temas por medio de la nueva fundación CAFE, Cultural Awareness Foundation for Educators, que la va a tener Cafecito Cultural. Y la idea es de conseguir los fondos, no solamente para darle apoyo a las comunidades indígenas o a las comunidades afrodescendientes, pero para que nosotros los maestros tengamos el recurso de poder viajar y aprender hands-on, como dicen en inglés, y traer esos recursos a nuestras clases, ¿sí? Entonces, cada viaje representará un viaje, claro, es un poquito de descanso porque es verano, pero imagínate, tú vas a descansar, pero vas a estudiar también acerca de la cultura y vas a traer todo tu documentación, tu foto, tu souvenir, todo, y compartirlo entonces en la escuela, ya en cada maestro, como quiere hacer un PD3 o algo, ¿verdad? Y ahí es como vamos entonces tejiendo esta net positiva de recursos, de valores a la cultura y todo. Así que vamos en buen camino por allí. Me encanta, Rosa, me encanta, Ujú. excelente. Ya, entonces, yo voy a poner toda esta información que tú me has dado, la voy a poner cuando baje el video en YouTube y para que tengan acceso también voy a buscarles a cada una si tienen algún website o algo y poner esa información ahí también, porque para compartir, de repente sale algún miembro de estas asociaciones, entonces nos llega más fácil la información para hacer otro café.
con cada una de ellas, porque imagínate, me dices la de los mayas en Washington, D.C., la comunidades indígenas, el liderazgo, cielo en California, y quién sabe si hay muchas más que todavía no sabemos. Entonces hay que ir, ¿no? Yo sé que Guatemala lo tengo programado para el 2024, pero el café va a empezar a introducir la comunidad y el viaje para el 2024 para profesores. El 2023 es la comunidad indígena en Panamá, perdón, la comunidad indígena en Panamá y la comunidad afrodescendiente. Vamos a aprender desde los primeros africanos que llegaron a Panamá, de dónde exactamente venían, cuándo llegaron, vamos a aprender sobre el canal, todo, y de ahí nos vamos a las islas donde están los indios cuna, que ya 2 representantes de ellos vinieron al café. Entonces, a ir a aprender cómo se hacen las molas, como todo, y vamos agregando. Así que entre más información, pues mejor, porque entonces empezamos a crecer más el café en cosas que a la larga enriquecen a nuestros estudiantes en cuanto a la cultura y nos ayuda más como te digo, a introducir el lenguaje a la misma vez. Es que yo no veo cómo enseñar lengua sin cultura. Yo no puedo, yo lo hago Y te simultáneamente. No, es que están ligados y te quería comentar, Rosa, que mira, como yo estaba viviendo en la zona de Washington, que tú sabes que hay muchos museos y demás, y está el Museo de Arte y Cultura Nativoamericano, de los nativos, y en ese museo había muchos recursos y mucha cultura, muchas artes de grupos indígenas de Latinoamérica. Entonces, en ese museo del Smithsonian también hay personas encargadas de la cultura latina indígena o de Latinoamérica, Latinoamérica, de las culturas indígenas. Entonces, quizás también ahí haya fuentes de información también para los maestros de idiomas que puedan hacer eso. También está de Language Museum, ¿cómo le dicen? National Language Museum, pero en línea. Y ellos siempre están haciendo programas y cosas de cultura y de idiomas, todos los idiomas, todas las culturas. Y sé que estaban hablando de las culturas indígenas también. Te puedo mandar esa información cuando, Sí. recuérdamelo, te lo mando también. Como no, claro que sí. Para tener todo esto y poder seguir adelante con toda esta información. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para Luis Javier? Puedes quitar el mute del micrófono. ¿No? Catherine. Hola, Catherine. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ya hemos llegado pues al final de este cafecito cultural, muy interesante, muy rico en información. Tengo ya todo aquí para compartirlo con ustedes aquí más adelante en cuanto salga el video. Yo les agradezco mucho, gracias también Luis Javier por compartir tan importante información con nosotros. Nos gustaría también ¿tú tienes algún website o Instagram que podamos seguirte y vemos también el trabajo, porque tiene demasiado trabajo aquí, muchos libros, mucha información. Tengo aquí, me gusta de que habla sobre, ahí está, luispenton.com. Déjame copiarlo, porque lo voy a poner también para la información que vamos a compartir. De los libros que tú has escrito, ¿cuál es el último que tienes ahora? Bueno, ahora mismo, vaya, te estoy dando, sé que todavía no ha salido, pero bueno, te estoy dando, como dicen en inglés, the scoop, tú sabes, lo último. Lo último. Ahora mismo estoy terminando, ya mandamos de Anti-Racist Teacher Education, que habla de cómo hablamos era la asociación Association for Teacher Educators, y entonces hicimos 2 libros editados de diferentes temas, Rosa, muy bueno, de cómo ayudar a los teacher educators, a los profesores que van a educar a los maestros a ser anti-racist. Y entonces tenemos muchas contribuciones ahí de diferentes temas que hablan obviamente de African American, Afro-Latino, Indigenous, muchísimos temas.
en esos 2 libros, que debe estar al salir o a final de este año o a principio de este año, a principio del año que viene, discúlpame. Y entonces también ahora estoy muy, muy yo creo que fue por la pandemia, no sé, pero en esto de el bienestar de los maestros de idiomas. Y entonces específicamente maestros de idiomas, porque yo pienso que enseñar idiomas y cultura, idiomas, creo que nosotros tenemos que involucrarnos más personalmente que otras Sí. materias. Sí. Y entonces el bienestar es muy, muy importante. Entonces terminé ese libro también, que ya lo mandamos y también salga pronto. Pero bueno, eso van a ser los últimos libros que tengo hasta No, ahora. entonces eso quiere decir, Luis Javier, que tú vas a tener que regresar porque tienes que venir a introducir este libro acá. Ese libro está, lo que acabas de decir, yo sé que ya por lo menos me hizo, tin, tin, tin. No, espérame. Tenemos que hablar de ese libro. Repíteme el título otra vez, por favor. Anti-Racist, tengo aquí, Anti-Racist Teacher Education. Education, sí, y son 2 volúmenes. El primer 2 volumen volúmenes. se enfoca en de teoría a práctica, from theory to practice, y el volumen número se enfoca en narratives and counter storytelling. Oh, Y wow. entonces, sí, son 2 y cuando quiera regreso, obviamente, con mucho placer, mucho gusto. Sí, definitivamente. Definitivamente, parte 2 con Luis Javier Pentón Herrera. Sí, ya te tengo el título. Mira, Luis Javier, ese libro, yo tengo que tener ese libro primero, porque es mucho de lo que tenemos que aprender cuando vamos a educar a nuestros estudiantes. Y Narrative and Counter Storytelling, interesante. Quedamos pendientes, ¿ok? Quedamos pendientes con eso. Y pues vamos a tomarnos nuestra foto. Todo el mundo listo. Catherine y Nicole, ¿ustedes quieren salir en la foto? Voy a tomar una foto en este momento. En mí. Ok, como quieran, no hay problema. Ahí vamos. 1, 2, 3. Otra más. 1, 2, 3.